abrir la palabra de Dios, vamos a abrirla. Saque su Biblia y abra el Salmo 34. Salmo 34 y vamos a entrar en el análisis y tiene un título, usted lo va a encontrar en su Biblia, esa es la Holy Bible. Sí. Me dicen si tiene título, dice protección divina. ¿Ok? Protección divina. ¿Listo? Salmos capítulo 34. Este salmo comienza mientras terminan de buscar con una historia que es medio como rara. Cuando uno estudia la vida del rey David, tiene que ver, y esto es, bueno, aquí lo voy a escribir con rojo, tiene que ver con el rey David. Y usted tiene que acordarse siempre que el Eterno dijo que el rey David era el único hombre, dice, el único hombre conforme a su corazón. ¿Usted sabe lo que es que el mismo Dios, el Eterno, se exprese de esta manera de una persona? Dice, es el único hombre conforme a mi corazón. Entonces, cabe notar que él tenía, no sus actos, porque si usted mira los actos del rey David, ¿sí?, usted va a encontrar que él fue el mayor salmista, el mayor adorador. Dios mismo lo escogió para subir al reinado, lo procesó de una manera tan fuerte que la misma Biblia muestra los errores y las fallas de David, pero también su arrepentimiento genuino. Y por eso es que él se expresa de él de esta manera. Porque muchos dirán, pero David adulteró, David fornicó, David asesinó, ¿sí? Por eso tampoco Dios le permitió que construyera el templo, porque había sangre en sus manos. Pero él se expresó de esa manera de David. Y usted encuentra que esta expresión, que es el único hombre conforme a su corazón, es porque se arrepentía de corazón. ¿Sí? Entonces hay una diferencia, arrepentirse usted de sus errores, sus fallas, sus pecados de corazón, y otra cosa es simplemente arrepentirse de labios. ¿Sí? Y sobre todo, como siempre lo he dicho, y saben que yo lo he marcado mucho acá, y tomo por ejemplo los hogares, ¿sí o no? Siempre lo he marcado en los hogares el ejemplo. Y siempre lo marco con el hombre porque el hombre es el que más errores comete en los hogares, ¿cierto? Y el hombre es el que más se arrepiente de sus fallas cuando su esposa se le molesta, ¿cierto? Pero muchos de ellos, su arrepentimiento no es de corazón, o sea, no es genuino. Entonces, cuando miramos la vida del rey David, el arrepentimiento del rey David era, diga conmigo, genuino. ¿Listo? Entonces, la historia marca que un día él estaba perseguido por el rey Saúl, que quería matarlo, y llegó a cierta región, y David, para que no lo mataran, se hizo pasar por loco. O sea, ahí podemos ver que mintió, ¿cierto? Sí. Pero fue una estrategia. Con esto no estoy convalidando de que la mentira se pueda usar, ¿cierto? Pero fue una estrategia del rey David donde él se hizo pasar por loco. Dice que ya no se arregló su cabeza, sus vestidos empezó a andar andrajoso, y cuando venían a capturarlo para matarlo y lo cogieron, decía que él dejaba hasta escurrir la baba por su boca, así por sus labios, haciéndose haciendo de loco. Entonces generó asco, generó repudio aún de sus propios enemigos, y lo dejaron quieto. Y encontró amistad y protección en un rey que se llamó Abimelech. Este rey lo protegió, le dio lástima ver a David tan mencionado, ¿sí? David fue el que mató a Goliat. David era el que era el de renombre, David era el famoso, y verlo en esa situación, ya como un loco, como un mendigo desquiciado, pues lo protegió, y Saúl no lo pudo matar. Entonces él estuvo protegido en la ciudad de Abimelech, ¿ya? Y en medio de su ciudad pasó algo, que se dieron cuenta que el Señor no estaba loco. Con el tiempo, dice la historia, ¿sí? Entonces cuando se dieron cuenta que él los había engañado, Abimelech lo echó.
no lo protegió más. Y Abimelech era uno de los enemigos de la nación de Israel. O sea, se escondió ¿dónde? Con los mismos enemigos, ¿ya? Pero tuvo que cambiar como estrategia su apariencia física y todo para mostrarse como un loco, ¿listo? Entonces, en ese momento es donde comienza el Salmo 34 y el rey David nos va a enseñar algo muy especial. Y es, escuche esto, si quieren anotarlo, los que tienen agenda, es ¿cómo consigo la protección divina? ¿Alguna vez no se han hecho esa pregunta? Una cosa es que usted diga amar a Dios, ¿cierto? Y una cosa es que ese Dios al que usted sirve lo proteja. Vamos a mirarlo. ¿Qué dices que querían hacerle a... Lo querían matar. A él lo estaban persiguiendo para asesinarlo por orden del rey Saúl. Son de esas historias que ya dentro de poco vamos a empezar a contarlas, que le gustan ahorita bastante esas historias. Entonces, vamos a mirar a través del Salmo 34 cómo consigo la protección divina. ¿Ok? Que es importante en la vida diaria de cada uno de nosotros. Porque una cosa es sentirse uno bien, sentirse tranquilo, sentirse relajado, pero hay momentos en que uno necesita la intervención de Él, ¿sí o no? Hay momentos que uno necesita esa mano divina que intervenga en nuestra vida, ¿sí o no? Llegan esos momentos en que uno necesita, Dios mío, ayúdame, o necesito tu ayuda, por favor, en cualquier área de la vida, sea económica, sea sentimental, sea familiar, sea como padre, sea como hermano, sea como hijo. No hay una sola área de nuestra vida donde no vayamos a necesitar la protección divina. ¿Qué quiere decir protección? Pues que que nos cuida, cuidar, que te va a proteger, te va a... Por ejemplo, una mamá con un baby, o la abuela con el nieto, El nieto, el baby, ¿lo deja que se caiga? No, yo creo que es la primera que sale corriendo a alzarlo ahí, mi chinito y pobrecito, ¿cierto? O si ve que hay peligro, inmediatamente sale volando a protegerlo, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Claro que es mientras están chiquititos, ya tocar, están grandes ya se vuelven más canijos, ya Pues ni los uno miran. protege todo. Como ¿Listo? madre, uno protege todo. Los hijos y hasta los que no son ninguno. Sí. Bueno, pues, uno vamos a entrar entonces al análisis del Salmo 34. Le invito a que tomen su Biblia. Vamos a leer hoy en español. Rosy, ¿tú la tienes en inglés? Entonces tú me vas a leer solo en inglés, ¿vale? Okay. Y luego alguien me colabora en español. Salmo 34, ¿cómo consigo la protección divina? ¿Listo? ¿Estamos todos? Sí. Vamos en inglés. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Vamos en español y vamos anotando punto por punto para mirar cómo se consigue o cuáles son los requisitos, escuche esto, para conseguir la protección divina. Vamos en español. La protección divina. No, verso 1. Bendeciré a Yahvé en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces podemos empezar a notar, ¿cierto? Que la protección divina se comienza cuando yo lo alabo, ¿cierto? Cuando lo alabamos y lo bendecimos. Ahí bien, comienza todo. Cuando hablamos de alabanza, ¿qué estamos diciendo por alabanza? ¿Qué es una alabanza? Cantar. Cantarle, alabar. adorarle, o sea, tiene que ver con música, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar también qué tipo de música es con la que yo debo alabar. Porque hay música, y tengan en cuenta, hay música para adorarlo y hay música para alabarlo. Y aquí sí que caería bien si estuviera el hermano Néstor Ulloa o estuviera el pastor Dieguito, que son los adoradores, ¿cierto? Entonces, dice, bendeciré allá en todo tiempo y su alabanza estará continuo en mi boca. Entonces, música de alabanza y adoración. Ahí es donde usted tiene que decidir qué es lo que usted canta. Porque hay música que lo puede llevar a la depresión. Hay música que lleva al suicidio.
Hay música que lleva a los problemas, hay música que lleva a la violencia, hay música que lleva inclusive a la venganza. ¿Sí? Entonces, ustedes, ¿quién decide qué tipo de música está usted oyendo? Por eso se dice que cuando usted ve a muchachos que están actuando mal o en malos pasos, usted simplemente mire qué música están escuchando. Hay mucha gente que pelea, por ejemplo, con los jóvenes que están en drogas, que están en vicios, y pelean con ellos y no hayan qué hacer con ellos, y de mil maneras, pero no corrigen lo que lo está formando a nivel mental. Porque la música también programa la mente y programa el corazón. Por eso le digo, cuando estuviera aquí Néstor, yo o el pastor Dieguito, ellos hablarían mejor de estos temas de música y de adoración y de alabanza. Bueno, entonces, fíjense, hay personas que se han suicidado y las familias se preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué se colgó? Si era de buena familia, no le faltaba nada, no tenía problemas, ¿cierto? Pero resultó que se quitó la vida. Entonces los investigadores, cuando van a determinar y escarbar en su vida personal, han encontrado que la música que están oyendo los influenciaron para tomar esas decisiones. Aún cuando la persona se vuelve infiel en un hogar, mire qué música está escuchando y verá que son puros, bueno, aquí a nivel de México son los, ¿qué es lo que escuchan? ¿Los corridos? Corridos, y la mayoría de la música que están escuchando habla de traición, habla de separación, habla de infidelidad, habla de sexualidad, o los muchachos con el reggaetón, que es puro perreo y sexualidad ilícita. Todo eso va formando porque son sistemas de programación mental. Entonces usted decide qué música está escuchando. ¿Ya? Yo no le puedo decir a usted, no escuche esto, que esto es del diablo. No. Usted tiene que decidir qué es lo que le conviene a su vida o qué no le conviene a su vida. Porque sí, porque hay sitios donde le dicen, es que eso es del diablo, eso no sé qué, eso sé cuándo. Pero también hay música, ojo con esto, voy a escribirlo acá, hay música cristiana que no es de Dios. Es increíble, se ha determinado que hay mucha música dentro de las iglesias que no es de alabanza ni adoración. Y hay mucha música cristiana que tiene mensaje subliminal y lleva a la gente al mal. ¿Sí? Eso se llama, los famosos mensajes subliminales, que forman el carácter y forman el pensamiento y los hábitos de las personas. Entonces, usted no más mire un muchacho X, Y o Z que usted conozca, no mencione nombres, por favor. Pero usted lo conozca, que tiene un comportamiento X que para la sociedad no es correcto. Y usted va a ver que están escuchando cierto tipo de música. Y es ahí donde viene la programación. Y ese tipo de música los lleva hasta cambiar su manera de vestir. La música nos lleva a cambiar hasta nuestra manera de actuar. Y si usted es una persona melancólica en su casa, triste, y siente que su corazón está vacío, revise qué es lo que está escuchando. ¿Por qué a usted le está yendo como le está yendo? Usted está marcando su destino y su vida. Por eso la vida del rey David, aunque cometió errores, es en torno a la alabanza y a la adoración. Por eso la mayoría de los salmos fueron escritos por él, y la mayoría de los salmos son alabanzas y adoraciones al Eterno. Y le cambia a uno el destino y le cambia la vida. ¿Por qué? Porque cuando usted cambia aún la manera de escuchar música o el tipo de música que usted escuche, le cambia a usted el sistema de pensamiento. Por eso es que mucha gente, ustedes ponen música de alabanza y adoración y se incomodan, porque ya están programados. Usted esté con su familia, de las que les gusta escuchar esos corridos prohibidos y todas esas cosas, y usted póngale una música de alabanza y verá, se molestan, se incomodan, se ofenden algunos. Sí, porque ellos no ¿Ya? Y empiezan hasta a hablarle feo a usted. Y es donde usted nota a muchas veces que con el tiempo, después de ir estudiando la palabra de Dios, como que usted no encaja ya con ellos. Usted llega a un punto en que ya a usted no le agrada estar en esos sitios, estar en determinadas reuniones, porque usted ya como que no pertenece,
¿Por qué? Porque usted está, cuando entra en la perfecta alabanza y adoración, su sistema de pensamiento está cambiando, su formación está cambiando. Usted está siendo programado para lo correcto y ya no para lo incorrecto. Es tremendo, ¿cierto? Entonces, David decía que él bendecía allá en todo tiempo y dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Haga la prueba si quiere, en su vida cotidiana, empiece a aprender una oración como la que estamos cantando ahorita al comienzo. Así si no la sepa toda, un poquitico el corito, y verá cómo se le va pegando. Y usted va a notar cómo usted va cambiando y todo en su entorno le va cambiando. ¿Listo? Vamos a ver todos en inglés. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear, therefore, and be glad. El 2. ¿Listo? Vamos en español, por favor, fuerte y claro. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Escuche esto y necesito que alguien me vaya buscando ahí con el señor Google el significado de mansos o manso. Y hay que tener una diferencia en aprender que somos mansos y no mensos. ¿Ok? Y vamos a ver el correcto significado de la palabra manso, que viene de la mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pues manso es una persona pacífica, ¿no? Una persona pacífica. ¿Qué más piensan que es manso? No me lean el significado todavía. ¿Serio? Una persona seria. ¿Alguien más opina algo sobre lo que es manso? Ya no se les dice persona. Como humilde, Humilde. Listo. Ahora, búscamelo. ¿Lo tienes en inglés? Léelo en inglés, el significado de manso, y ahorita si me lo puedes buscar en español. The Spanish word mansos comes from manso, which means tame, gentle, meek, or docile. Vamos en español. No me la está dando bien porque dice que es una condición benigna y suave, amastrado, aplicable y sosegado. Búscalo en español. tratando de la... Mari, ¿lo tienes en español? Búscamelo en español, por favor. Significado de la palabra manso. Tranquilo, apreciable, Tranquilo, Apreciable. no es peligroso, humilde, apreciable, nunca discuten. humilde, Dócil. dócil, Apacible, tranquilo o dócil. dócil, pero tiene que haber algo con el tema de Dios. Hay un significado que dice que la persona mansa tiene la tendencia a depender 100% de su Dios. Es la persona mansa, que depende, Que es obedientes a Dios. exacto, 100% de su Dios. O sea, es obediente. Obediente a Dios. Prácticamente la palabra manso, por eso les dije, les somos mansos, no mensos. La gente normalmente está relacionando erróneamente la palabra manso y humildad con pobreza. A veces se ve a la persona que no tiene casi recursos económicos, ay, es que se ve tan humilde, es que es tan humilde, es que vive humildemente. Y estamos equivocados en los conceptos de los correctos significados de las palabras. Puede haber gente rica, pero Humilde, sí señora. Entonces, tenemos que Pero, sacar de... espérame, hay otro, es que el significado de ese va con eso. El otro es humilde de ser humilde, de corazón. Humilde de corazón, ¿no? No, nada de No. humilde que no tengo. Eso es Exacto, otro pero volvemos a mirar el correcto significado, no tiene que ver con pobreza ni recursos económicos. Exacto. ¿Ya? Pero a nivel global, mucha gente piensa, o se nos ha sido enseñado, que una persona humilde es pobre, es porque es pobre. No es así. Es humilde de corazón. La persona humilde de corazón o manso, que viene de la palabra mansedumbre, si usted mira en el libro de Gálatas capítulo 5,
es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Es la humildad. ¿Y qué quiere decir eso realmente? Que es tranquilo, apreciable, dócil y depende 100% de Dios en obediencia. O sea, no depende de sí mismo. Que viene la palabra humilde es lo contrario a orgulloso. La persona orgullosa depende de sí mismo y cree que depende de sí mismo y no admite ni corrección, ni consejo, ni guía de otros menos de Dios. ¿Cree que se la sabe? Toda. Todas. Entonces, ¿por qué me Y la dicen a mí persona que soy humilde, orgullosa? ya tocará analizar por qué se lo dicen, pero no tiene nada que ver. No, Porque no soy esa cosa. yo a usted no la conozco orgullosa, yo la conozco humilde. Porque usted recibe consejo, usted recibe guía. Eso ya es. Para mí eres humilde, pero... O se lo dicen de otra manera. ¿Listo? Entonces, vamos, segunda parte. Escuche esto, por favor. Entonces, el primer punto para conseguir la protección divina es alabar y bendecir a nuestro Dios. Segundo punto es ser manso o humilde de corazón. ¿Cierto? Que es sencillamente lo que significa o traduce es que dependemos o obedecemos a Dios. ¿Listo? No, es que yo conozco personas ricas que son humildes de corazón. Son humildes de corazón. Que tengan Sí. dinero, pero son humildes de corazón. Y hay personas pobres que son muy orgullosas. ¿Sí? Son muy orgullosas, son creídos, orgullosos, no aceptan consejos, no aceptan guía. ¿Sí? Y de su boca lo único que usted ve son palabras llenas de envidia, corrosión, de envidia y rabia porque no pueden tener más. O amargura. Y amargura. ¿Listo? Entonces 2 dice, en Yahweh se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Fíjese, vamos al verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Engradeced a Yahweh conmigo y exaltamos a una su nombre. Entonces fíjense que el verso 3 indica, ¿sí? Voy a borrar acá, el verso 3 indica que para conseguir la protección divina usted debe unirse a otras personas que lo alaban. ¿Sí ven lo que dice? Engrandeced allá conmigo y exaltemos a una su nombre. Está hablando en plural. Entonces usted tiene que mirar dónde se reúne, con quién se reúne o con quién se junta usted. ¿Quiénes son sus amistades? Por eso lo decíamos que día. La misma escritura lo dice. El que se junta con sabios, sabio se vuelve. El que se junta con necios, necio se vuelve. ¿Ya? El que se junta con entendidos adquirirá entendimiento. El que se junta con los que tienen conocimiento adquirirá conocimiento. Decíamos que ya no. El que se junta con drogadictos, ¿en qué se va a convertir? Tarde o temprano. El que se junta con un ladrón, ladrón se volverá. El que se junta con un terrorista, terrorista se vuelve. ¿Listo? Entonces, el tercer punto para conseguir la protección divina es unirse a otras personas que alaben a su Dios. ¿Y quién es su Dios? Es donde usted tiene que decir quién es su Dios. Lo voy a abreviar. ¿Ya? Y el Mesías o Cristo es lo que solicitaba. ¿Ya? Vamos al verso 4. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. Vamos en español. Busqué a Jehová, busqué a Yahweh y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, cuarto es buscarlo. No es buscar a cualquier Dios, sino es buscar al Dios de Israel, a quien Cristo o Yahshua lo nombró como el Padre Celestial, que es el anciano de días. Entonces, buscarlo. ¿Y cómo dice que hay que buscarlo? Hay que hablar con él.
Ojo con eso. Y cuando hablamos de hablar, puede ser en oración, que la oración es conversar. Oración no son rezos ni rituales que sean repetitivos. Hay que acordarnos que el Mesías ordenó en Mateo 6 que cuando oréis, dice, oraréis así, no uséis vanas repeticiones, que está en Mateo capítulo 6. Entonces sus oraciones deben ser del corazón. Y aquí hemos notado como algunas personas que les pedimos que oren, es porque hemos notado que ya se sueltan en un conversatorio con el Eterno. Y hemos notado a estas personas que les pedimos a veces que oren, es que están soltando su corazón de una manera tan bonita y tan hermosa, que se nota que están transmitiendo de verdad lo que tienen adentro. Hay diferencia, por ejemplo, en los primeros días, que uno le decía, por ejemplo, bueno, no voy a nombrar a nadie. Pepita, ¿quiere orar? Ay, no, a mí me da pena, no, que ore fulana, no, ore usted, que no, que el pastor, ay, yo no. ¿Ya? Entonces, cuando la persona está entrando en comunión, buscarlo indica comunión con Él, cercanía con Él, usted entra en una conversación que se llama oración. Si usted no conoce a una persona, ¿usted puede hablar con esa persona tranquilamente? Usted puede sentarse en la mesa, empezar a entrar en una conversación, pero usted no le suelta cosas personales ni íntimas. No, a nadie. Entra en un conocimiento tal vez con una persona porque pronto le saludó, usted le agradó, usted le gustó, y empiezan a hablar de 50,000 temas y no haya que hacer. Pero cuando hay confianza, usted ya entra a buscar su amistad. Si usted no tiene confianza, usted no tiene amistad. Y una cosa es conocer y otra cosa es ser amigo. ¿Ya? Y cuando usted es amigo, usted empieza a hablar y entra en oración. Y la oración entra en lo que es la confianza, donde usted le puede expresar a Él sus sentimientos, sus emociones, sus gustos y sus deseos. Y encuentra respuesta. Por eso el verso 4 dice, busqué a Yahab y Él me oyó. Y mire lo que pasa, dice, y me libró. Y me libró. ¿Qué dice ahí? Y me libró ¿De qué? de todos los temores. De todos los temores. Entonces, si usted no lo busca, a Él, ¿qué va a pasar? ¿Él le va a librar? No. Ahora, mire lo que dice. No dice de los enemigos, sino dice de los temores. ¿A qué le teme usted? Aquí fui en la noche. ¿A qué le teme usted? Todo. La escritura dice que el impío, ojo con lo que dice la Biblia, dice que el impío, lo que el impío teme, eso le llega. Lo que le- Entonces, ¿qué teme usted? Es lo que usted tiene que analizarse. ¿Hay temor en su vida? ¿Usted le teme a algo? ¿Cómo? No le entendí. ¿Cómo que limpió el qué? La escritura dice que al impío, y el impío es el que conoce la verdad y no la practica, lo que teme, eso le llega. Por decir algo, hay personas que de pronto tienen miedo de perder su dinero y más rapidito lo pierden. Tienen temor de perder su esposa, su hogar y más rapidito lo pierden. Mientras que el que no es impío, el que obedece, no teme de No nada tiene de eso miedo, sí. porque tiene la protección divina. ¿Y por qué sabe la persona que tiene la protección divina? Pues porque se porta bien. Si usted es juicioso y trabaja y ahorra su dinero, no lo malgasta, usted sabe que no se le va a acabar. Si usted invierte su dinero y sabe cómo invertirlo, usted no tiene temor a perderlo, porque va a producir. ¿Es así o no es así? Si usted se porta bien en su hogar no lo va a perder. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas bien. Pero el impío, dice la escritura, lo que teme, eso le llega. ¿Por qué? Porque está sin la protección divina, por desobediencia y porque no conoce ni siquiera a su Dios. No tiene comunión con Él, no se une con personas que sean de bendición, no es humilde y no le alaba. Entonces usted conoce a esas personas que un día estaban aquí, llegaron acá y de un momento a otro, todo fue para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y a la postre, con el tiempo, son personas que le dicen a uno, cuando uno se entrevista con ellas, yo tuve, yo hice,
yo deshice y ahora no tengo. Y cuando le están hablando a uno, siempre usted nota que tiene la intención, pues siempre dicen, pero yo me voy a levantar, pero yo lo voy a lograr y yo voy a volver a conseguir. Pero cuando toman el camino equivocado, que no es este, que dejan al verdadero Dios a un lado, o vienen a otra, que hablan de Dios para arriba y para abajo, pero andan en la brujería, la hechicería, con los amuletos, con la buena suerte, están en desobediencia, siguen siendo impíos. Y va a llegar el momento en que el diablo los bendice, pero la bendición del mal es temporal. Y usted los ve al mes, a los 2 meses, desesperados, angustiados, y antes van a buscar, a pedir que oren por ellos. Pero no quieren cambiar, no quieren corregirse, no quieren hacer lo correcto. Y nosotros ya no somos de esos de los impíos. Nosotros somos de los que estamos adquiriendo conocimiento, entrando en la verdad en obediencia, y tenemos que ver el resultado en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué tan fácil o qué difícil es alabarlo? Qué difícil es ser humilde, tranquilo y obedecerlo. Qué difícil es reunirse con personas que lo adoren, y qué difícil es buscarlo. Y si se dan cuenta, llevamos 4 puntos y él no le ha exigido a usted nada más que algo simple para poderlo proteger. Vamos al verso 5. They looked unto him, and were enlightened, and their faces were not ashamed. Los que miraron en él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Fíjese, mirarlo a él. ¿Por qué hay que mirarlo a él? Porque él es el mayor ejemplo. Y algunos dirán, pero es que no hemos visto al Padre Celestial, no hemos visto a Dios. Pero el Mesías estuvo sobre la tierra. Pero a quien llamaron Cristo estuvo sobre la tierra. Y él es el mejor ejemplo para nosotros seguir. Si usted sigue el ejemplo que siguió Cristo, que es obedecer a su Padre, comportarse como su Padre y hablar las palabras de su Padre y entrar en comunión con su Padre, ¿qué tiene? La protección divina. Fíjese, dice la historia y la religión dice que él subió a la cruz y murió, pero dice que el Padre lo resucitó. Eso es tener protección divina. ¿Y por qué lo resucitó? ¿Y por qué lo subieron al cielo y se sentó a la diestra del Padre? ¿Y por qué el Padre ordenó adoración y alabanza como si fuera él mismo sobre el Hijo? Porque él entró en obediencia, entró en comunión, entró en adoración, entró en oración. Se fue de este mundo, estuvo aquí en este mundo, y él tuvo todas las pasiones y tuvo todas las tentaciones que se pueden haber en este mundo, pero sobre todas salió bien librado. ¿Por qué? Por estar en comunión con él. Porque tomamos como ejemplo para seguirlo, y él es el vivo ejemplo del Padre Celestial. Le hace el capítulo 14 del libro de San Juan. Ahí está, y es espectacular. Vamos al verso 6. This poor man cried, and the Lord heard him, and saved him out of all his troubles. Este pobre clamó, y lo oyó Yahweh, y lo libró de todas sus angustias. Fíjese lo que está diciendo el rey David. Dice, este pobre. Pero por allá Cristo enseñó en las bienaventuranzas y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán al Señor. Entonces hay una diferencia entre la pobreza física y la pobreza espiritual. Y no tiene que ver con economía. Cuando habla del pobre en espíritu. Busquen las bienaventuranzas, ahí lo encuentra. Si no se acuerdan de qué está hablando las bienaventuranzas, de la pobreza en espíritu, están en las bienaventuranzas para que usted lo sepa. Y está hablando de pobreza espiritual. ¿Cuál es el pobre espiritual? ¿No lo conoce? El que no lo conoce bien, el que no sabe cómo actuar, el que no conoce la verdad, pero de corazón trata de buscarlo. ¿Ya? Eso, para que usted lo entienda, tiene que mirar las bienaventuranzas de las que predicó el Mesías.
¿Listo? Entonces, este pobre clamó y lo oyó Yahweh, y lo libró de todas sus angustias. Entonces volvemos al mismo tema. El punto es clamarle a Él. Y Él lo libra de las angustias. ¿Qué puede presentar, qué puede provocar una angustia? Déjenme un ejemplo. Un ataque de corazón, Una enfermedad. ¿Algo más? Un susto muy grande. Un susto. La pérdida de alguien. La pérdida de alguien. Quedarte sin trabajo. La que hace sin trabajo, que hace sin dinero. Una mala noticia. Y Él lo libra. No dice se las quita, lo libra. Ojo con esto. Porque hay personas que han enseñado que si usted se vuelve cristiano, sus problemas se acaban. Y no es verdad. Lo que pasa es que Él está en medio de la angustia y de la tribulación para ayudarnos, para socorrernos, para tendernos la mano. ¿Listo? Verso 7. Y el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que temen, de los que le temen, Miren lo que dice. y los defiende. O sea, esto es una confianza de protección, ¿cierto? Ese es el Shekinah. Ajá, el Shekinah, sí, señora. Es el famoso Shekinah, que es la gloria del Eterno sobre nosotros. Dice muy claro, el ángel de... Ya ve. Exacto. No dice el ángel de la Virgen, ni el ángel ¿cómo dice? Ni el angelito de mi guarda, ni mi dulce compañía, que me cuida de noche y de día. No dice el ángel de ¿Qué no le sé qué. pusiste ahí? Confianza. Confianza y protección. Confianza y protección. El séptimo, que es el famoso Shekinah, que es la gloria del Eterno que permanezca sobre mí. Entonces, su ángel dice que permanece a nuestro alrededor, nos defiende. ¿Por qué? Porque le tememos. Y ese temor es de respeto. Ese temor es de obediencia, no es de terror, de susto, de que ya le temo como el coco, como el diablo que llegó un espíritu inmundo, o una bruja, ya. No, es de temor, de reverencia y respeto. Cuando usted le respeta, pues usted le alaba. Cuando usted le respeta, usted le obedece. Cuando usted le respeta, usted se reúne con personas que le respeten y lo honran. Cuando usted le teme, usted lo busca, usted lo mira a Él como ejemplo y usted le clama a Él y usted tiene su confianza en Él. ¿Listo? Ah, espérame. ¿El Shekinah en qué lenguaje es ese? Esto es hebreo, Shekinah, es la gloria de Él sobre nosotros. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento mostraba su Shekinah sobre el templo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón. Y dice la escritura que cuando el Shekinah, que era la gloria de Él, que estaba en forma de nube sobre el templo, se apartó del templo, fue cuando entró el caos y en destrucción el templo y la nación. Entonces, su Shekinah, su gloria, debe permanecer sobre nosotros. Y es lo que nos produce todo esto. Y el Shekinah prácticamente es la presencia del Eterno evidenciada en nuestras vidas. ¿Ok? Octavo. ¿Qué dijeron el octavo? Dámelo ahí en español, por favor. Gustad y ver que es bueno, Yahweh. Dichoso el hombre que confía en él. Dice lo que dice. Octavo dice, gustar es tener gusto, alegría y ver que ya es bueno, el Dios de Israel es bueno. Y dichoso, dice, ¿qué viene la palabra dichoso? Feliz, alegre. Si es próspero, mantiene en abundancia el hombre que confía en él. Entonces aquí podríamos poner, dichoso y gustar es, hay felicidad. Hay felicidad, hay prosperidad en quien confía en Él.
Es lo mismo que decía Cristo en Mateo 6:33. Acuérdense que dice allá, el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino, dice en la traducción de Dios, que es Yahweh, y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Es lo mismo que dice acá, verso 8, gustad y ver que es bueno ya, y dichoso el hombre que confía en él. ¿Por qué? Porque hay consecuencias a la obediencia de él. Deuteronomio 28. Y en el Salmo 91, 14 y 15, acuérdense que dice que por cuanto has conocido mi nombre, yo te exaltaré y te levantaré y te glorificaré. ¿Listo? Y aún dice la segunda parte que en medio de la angustia también estará con nosotros. Pero si no le conocemos, o decimos que sí le conocemos, pero no conocemos la felicidad de nuestras vidas, y no conocemos la prosperidad, y la prosperidad es física y es espiritual. Y todo lo físico, ojo con lo que voy a decir, todo lo físico y lo material depende de su estado espiritual. Por eso Juan, el apóstol, decía ya en 3 de Juan verso 2, dice, amados, recuérdenlo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, si usted empieza a buscarlo a Él, usted va a encontrar la felicidad. Y si usted me dice a mí, pero es que todavía no la veo, todavía sufro, todavía estoy así, entonces, examínese usted mismo. Examina. O es él o es usted. Algo pasa. O usted va en la vida como los carros que están cuando el motor empieza a fallar. Empiezan como que sí, como que no, un tiempo sí, un tiempo no. Hasta aquí este carijo y se baja y le mete un patadón a la rueda. O le tira un portazo o agarra el timón. ¿Por qué? Y resulta que es que el carro hace tiempos, por ahí de pronto le prendió el check-in, el motorcito en la pantalla, y le está indicando, ¡hey! Hay un problema, póngame atención. Y no, hasta que el carro saca la mano y le toca llamar a un mecánico. Era el check-in, no era el check-in. Y resulta que el carro le está diciendo que la culpa es suya, no del vehículo. Por no ponerle atención, ¿listo? Pero fíjense que así como los vehículos mandan señales, nuestro Dios también nos está mandando señales a nosotros. Y a veces ni siquiera las captamos, a veces ni siquiera nos damos cuenta, o a veces pasamos por alto las señales que vienen del cielo. Fíjense una enfermedad, que le dio un dolorcito acá, que le dio un dolorcito por acá. Yo sabía que iba a decir eso. Que le dio un dolorcito por aquí y le pasó algo y no vamos al médico. Y cuando decidimos ir al médico a que los chequen, nos revisen, muchas veces el médico dice, ¿por qué se esperaron hasta ahora? Ya no hay solución, ya no hay tiempo. Ya es demasiado tarde. Entonces, hay señales en la vida, chicos, hay señales en la vida, pongámosle atención. Pongámosle atención para buscar la solución. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. ¿Listo? Verso 9. Oh, fear the Lord. Yes, his saints, for there is no want to them that fear him. Temed a Yahweh, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Escuche lo que dice. ¿No es lo mismo que Cristo enseñó en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Yahweh, que es el reino de Dios, y aplique su justicia. Y el resto vendrá por añadidura. ¿Qué es el resto? Si usted se lee todo el capítulo, dice comida, bebida, techo, todo lo que usted necesita. Y viene la diferencia. Y es cuando yo pregunto, ¿no es muy distinto o qué es mejor? Que usted salga, se la luche y termine el día, se oculte el sol y usted llegue cansado y que el dinero no le alcance.
o que llegue el día del pago cada semana o cada 15 días o cada mes y usted llegue y ya deba todo, y antes no haya que hacer para poder sobrevivir, o que usted salga, trabaje al mismo tiempo, las mismas horas y le llegue la bendición y usted pueda disfrutar del fruto de su trabajo. Ahí viene la diferencia de los que trabajan para sobrevivir y de los que trabajan para vivir y disfrutar como Él lo ordenó. Viene la diferencia. Y dice muy claro: temed a Yahweh, vosotros sus santos. Y la palabra santos, voy a escribirla por aquí en rojo. La palabra santos, ojo con eso, no es santurrones, porque la religión ha enseñado que santo es el que no hace nada, el que prácticamente levita sobre la faz de la tierra. Pero en hebreo es la palabra kadosh. Kadosh. Y kadosh es lo único kadosh que hay sobre la faz de la tierra, es lo que llaman la Torah, que traducido es la palabra del Dios vivo. PDV, palabra del Dios vivo, ahí le abrevié para que no me cabe el tablero. Entonces, quien permanece en la palabra del Eterno, permanece en Kadosh, y su sistema de pensamiento está siendo programado a todo lo honesto, a todo lo puro, a todo lo correcto y a todo lo que le trae bendición. Entonces, por eso es que muy claro dice el verso: temed a Yahweh, vosotros sus santos, los que permanecen en Kadosh, pues nada les faltará a los que le temen. Dice muy claro: nada les faltará a los que le temen. ¿Listo? Vamos al verso 9. Entonces es tenerle. Verso 10. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Vamos en español. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Está escrito. Y hace referencia a un grupito de animales salvajes como son los leoncillos, ¿cierto? Dice: necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan allá, que es, vuelvo y lo repito, es el Padre Celestial, de quien Cristo tanto predicó y habló y pidió que le oráramos y lo buscáramos. Dice: los que buscan allá no tendrán falta de ningún bien. Y yo sí que lo puedo decir de cuando predicaba. No predicaba sobre el Padre Celestial, sino predicaba simplemente Cristo para arriba y Cristo para abajo. Y cuando entré a conocer su nombre, como está escrito en la palabra, Salmo 91:14, y empecé a entender estas verdades, cómo me fue y me ha ido cambiando la vida. Y soy el mismo que trabaja y sale y vuelve a su casa, pero llego con bendición. Amén. ¿Listo? No lo alcanzo a escribir, bueno, 10 sí. Entonces se tendrá bendición. No le faltará nada. Está escrito, lo mismo que dijo Juan. Amado, vuelvo a repetirlo, tercera de Juan verso 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. Entonces usted tema al Padre Celestial y va a ver cómo todo lo que Cristo enseñó se va a hacer efectivo en su vida. Ahí viene la diferencia. Y por eso es que usted encuentra mucho cristiano, mucha gente en las iglesias con necesidades y cosas tremendas, situaciones tremendas, pero al Padre Celestial lo tienen a un lado. No lo adoran, no lo buscan. Están en desobediencia, y Cristo lo dijo muy claro en Mateo 7:21, ¿sí? Dijo: no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y David lo ratifica, no habrá necesidad de nada. Es tremendo esto, ¿no? Verso 11, perdón. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. Miren lo tremendo. Verso 11 en español. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahweh os enseñaré. Otro requisito, y sería el 11, es enseñarle a los hijos.
O sea, transmitir estas verdades a los hijos. El temor. Que teman al verdadero Dios, que busquen al verdadero Dios, que salgan de las religiones y las mentiras de todas las religiones, llámese como se llame, y empiecen a buscar al Dios y Padre de aquel que subió a la cruz del Calvario, porque así fue lo que enseñó Cristo, así lo enseñó el Mashiach, y está escrito en su palabra. Vamos al verso 12. What man is he that desires life and love many days, that he may see good? ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Cuando la escritura dice largos días o vida, está hablando de salud. Una persona enferma llega viejito, No. llega anciano, No. dura mucho tiempo. No, y hemos visto por ahí, inclusive hasta en las redes sociales, personas que tienen más de 100 años, ¿sí? Y están mejores que uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es salud, lo que dice acá muy claro. ¿Quién es el hombre que desea vida? Es salud. Que desea muchos días para ver el bien. Vamos al verso 13 y el verso 14 y terminamos por hoy la enseñanza. Verso 13 y 14. ¿Dónde que fue el 12 pues? Keep thy El 12 es tongue- salud, el 12 es desear. El 12 es desear. Sí, ¿quién es el hombre que desea vida? El temor allá le da a uno salud. Bueno, no alcanzo a escribir acá. Voy a borrar acá. Y voy a poner el 12. ¿De cuál vamos? El 12, ¿cierto? El 12 lo voy a poner aquí encima. Él brinda salud. El buscarlo a él le da salud. 13 y 14 de una. Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. Depart from evil, and do good. Seek peace, and pursue it. Vamos, en español. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. O sea, no sea chismoso. Fíjense que habla el verso 13, dice muy claro, guarda tu lengua. Y acuérdese, ¿dónde está la lengua? En la boca, ¿cierto? Y la escritura dice que de la abundancia del corazón Háblala de es lo que usted habla. Entonces, ¿qué es lo que tiene en su corazón? ¿Ya? Entonces, cuide la información que usted tiene en su corazón. Lo que usted recibe por las puertas del alma o las ventanas del alma, o con quien usted se junta, o lo que usted oye, lo va programando. Y después de la programación mental se guarda en el corazón y es lo que usted va a hablar. Entonces guarde su corazón, porque de ahí emanan las palabras. Y dice, apártese del mal, haga el bien, busca la paz y síguela. Entonces, ese sería el 13. Guarde su corazón, apártese del mal. Ojo con eso. Ojo con lo que va a Haz el decir. bien. Cuando dice apártese del mal, incluye las personas que actúan mal. Sí, Porque si usted mantiene amistades con personas. con personas que actúan mal, la van a contaminar o lo van a contaminar. El mal siempre va a provocar jalarlo a lo incorrecto. Sí. Las personas que actúan mal van a provocar que usted también actúe como ellas. Y lo primero que le van a decir, ¿qué importa? No pasa nada, tranquila, tranquilo. Ay, después usted se arrepiente y ya pasó. Y resulta que usted paga las consecuencias, y cuando usted paga las consecuencias se dio cuenta que usted pagó las consecuencias por escuchar a personas que estaban actuando mal. Y lo más tremendo es que vea, usted se porta bien, se porta muy bien, y a usted no le pasa nada. Pero el día que usted decida cometer un error, ese día a usted sí le pasó lo malo. Entonces mejor apártese de mal, busque la paz y síguela.
Vamos a ver verso 15 y 16. The eyes of the Lord are upon the righteousness, and his ears are open unto their cry. The fear of the Lord is against them that do evil, to cut off their remembrance of them from the earth. Atento a lo que van a leer en español. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Para un segundito, no lea el otro por ahí. Dice, los ojos del Eterno están sobre los justos. Entonces acuérdense de la justicia del reino de los cielos, que es dejar de comer al hambriento, dejar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, ayudar a la viuda, al pobre, al huérfano, al extranjero, al levita. O sea, es aplicar, sí señora, Isaías 58 y Mateo 25, verso 31 al 46, que es aplicar el amor al prójimo como a nosotros mismos, que eso lo enseñó el Mesías. Entonces, ¿vamos en el qué? 16. Dice, ojo con esto, cuando usted aplica la justicia, dice muy claro la palabra, Isaías 58, el profeta también lo ratifica, dice, y atentos sus oídos, los oídos del Eterno estará el clamor de ellos. Si usted busca del reino de los cielos, pero no aplica la justicia, usted es de esos creyentes que usted tiene problemas en todas las áreas de su vida y va a su iglesia a rogar y a clamar. En vez de ir a alabar y a glorificar y a dar gracias al Eterno, va a rogarle y a clamarle, buscando misericordia. Y viene la pregunta, ¿por qué no está recibiendo las añadiduras? ¿Por qué no está recibiendo la bendición? ¿Por qué no está obedeciendo? ¿Acaso Dios necesita que usted vaya y le ruegue y le suplique para que lo bendiga? ¿O más bien son consecuencias de la obediencia y el temor a Él y a su palabra? Entonces, fíjense en Deuteronomio 28, cuando tengan tiempo léalo. Dice también consecuencias a la desobediencia. En esta vida se paga todo, y en la otra ni se diga. ¿Listo? Verso 16. La ira de Yahweh contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ahí está. Verso 17 y 18. En español. Sí. Claman los justos y Yahweh oye y los libra de todas sus angustias. Ahí está. Claman, oye, voltea a mirar, está atento a los oídos de los que aplican la justicia. Por eso la escritura dice, y el justo por la fe vivirá. ¿Listo? Dice, los libra de todas sus angustias. Pero oye, usted mueve el oído de él cuando usted es justo. Pero si usted no aplica la justicia, no espere que Dios le responda. No espere una bendición. Verso 18. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahí está, cercano a los quebrantados de corazón. ¿Cuál es el quebrantado de corazón? Aquel que reconoce que necesita y depende de Él. Aquel que es humilde, que tiene mansedumbre y le obedece y sabe que aún lo poco o lo mucho que tenga es gracias a Él, porque Él lo permite. No se jacta de su propia sabiduría ni su propia fuerza. Y salva a los contritos de espíritu. ¿Cuál es el contrito de espíritu? El que tiene conciencia de que se equivocó y se arrepiente y corrige su camino. Ese es el que es contrito de espíritu, el que logra reconocer sus errores. Pero si la persona es tan altiva y tan orgullosa que no reconoce sus errores, va a seguir pagando las consecuencias porque está escrito en su palabra. Hay que tener temor de Él. Verso 19 y 20. Muchas son... ¿Sí? 19. Many are the affections of the righteousness, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. Vamos en español. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libera Yahweh. Entonces fíjense, perdón un segundito antes de que lea el 20, que esto no es magia. Como algunas iglesias enseñan que si usted ya aceptó a Cristo, a usted no le va a pasar nada, usted en su vida va a ser súper feliz. Dice, muchas aflicciones son las del justo, pero de todas ellas
es lo más hermoso, Él nos librará. ¿Problemas hay? Sí. ¿Problemas van a haber? Sí, pero hay solución y respuesta. Mientras que al impío hay problema tras problema y no ve solución y no ve respuesta. Y usted cada vez los va a ver estancados o hundidos. Mientras que nosotros vamos de gloria a gloria y de victoria en victoria, como está escrito en su palabra. 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahí es salud. Y a la vez de ahí sacaron una profecía sobre lo que pasó en la cruz del Calvario. Que ninguno de los huesos del maestro de Galilea fue quebrantado. Pero habla de salud. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. 21 y 22. Evil shall slay the wicked, and they that hate the righteousness shall be dislocated. The Lord redeemed the soul of his servants, and none of them that trust in him shall be dislocated. Mira, espectacular lo que se va a leer. Vamos en español. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Escuche esto. Los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Por qué? Porque no aplican el amor al prójimo. Porque no hacen la El aborrecer a alguien es uno de los más grandes pecados que puede haber. El odio, la rencilla, el aborrecer. Porque la orden que Cristo dio sobre la tierra, dijo, es amar al prójimo como a sí mismo, pero también amar al Padre Celestial, que es Yahweh. Y muchos que hacen, dicen que aman a Dios, ¿sí o no? Pero a su prójimo, y muchos viven en hipocresía dentro de las famosas iglesias o congregaciones. Como que estos estaban al revés, ¿no? Sí, señora, totalmente al revés. Dice el verso 21, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Léame el 22 ahora sí, por favor. Yahweh, rídeme el alma de sus siervos, y no serán condenados cuanto en él confían. Dice, el alma de sus siervos será redimida. Entonces, ¿qué sucedió en la cruz del Calvario? Él redimió nuestros pecados y nuestras fallas. Por eso no somos condenados. Somos redimidos por la sangre del Cordero del Eterno que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces, fíjese, para conseguir la protección divina, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que alabarlo, tenemos que ser mansos y humildes, tenemos que unirnos con otras personas que lo alaben a Él, tenemos que buscarlo a Él, hablar con Él, tenemos que tomarlo como ejemplo, tenemos que clamarle a Él, confiar en Él, ser felices en Él, temerle a Él, vamos a ser bendecidos y transmitirle a nuestros hijos. Por eso la orden que se le dio a Josué es, y estas palabras las transmitirán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y ellos sabrán qué camino van a tomar. Si el correcto o el incorrecto, pero usted cumpla con mostrarle a su familia quién es el verdadero Dios. Y a medida que usted vaya siendo bendecido y prosperado, ellos van a querer buscar al Dios que usted busca. Y como decía por ahí alguien que me dio esta risa, lo voy a comentar. Con el viaje que hicimos a... ¿cómo se llama la ciudad? Austin. Alguien escribió, pero publican solamente las cosas buenas y las malas. No. Y resulta que nosotros no tenemos cosas malas. Nos suceden cosas que para otros eran malas, pero para nosotros son bendición. Porque de lo malo que es para otros, nosotros aprendemos lecciones de vida que nos van a impulsar para cada día ser mejores. Y mientras lo que hagamos sea lo correcto, se llegará la bendición una sobre otra. ¿Listo? Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Vamos a ponernos en pie. Ahora sí le voy a pedir por favor que alguien nos dirija una oración.